Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a exponer la tautomería cetoenólica. El primer objetivo será caracterizar el concepto de tautomería cetoenólica, distinguiéndolo claramente como equilibrio químico entre especies denominadas tautómeros, de lo que sería la representación de dos estructuras de resonancia, que es muchas veces la confusión que suele producirse. En segundo lugar, veremos también qué condiciones debe cumplir un compuesto carbonílico para que pueda darse esa tautomería cetoenólica. Veremos entonces que ese proceso puede tener lugar mediante catálisis básica o catálisis ácida, y posteriormente, y para terminar, intentaremos justificar en algunos casos concretos, representativos, la mayor o menor estabilidad de las formas cetónica y enólica en un compuesto carbonílico. Para ello, los contenidos que trataremos será ver la relación que existe entre los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas, y sus enoles, y la forma de representar la tautomería cetoenólica. Veremos también los mecanismos de catálisis ácida y básica para, por último, establecer los criterios que permiten distinguir cuando la forma cetónica o enólica es más estable. Bien, los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas pueden experimentar un equilibrio entre la forma cetónica, es decir, cuando existe el grupo carbonílico, y la forma enólica. Un enol es un alcohol que entre el carbono funcional y el carbono alfa tiene un doble enlace. Fijémonos muy bien que la reacción la representamos como un equilibrio, porque realmente es un equilibrio entre dos isómeros estructurales. Nunca podremos representarla mediante una flecha con dos puntas, ya que no son dos estructuras resonantes. Lo más importante aquí en principio es darse cuenta de que para que la tautomería cetoenólica pueda producirse, lo que necesitamos es un hidrógeno en posición alfa. En definitiva, la tautomería cetoenólica consiste en que ese hidrógeno en posición alfa pasa a unirse con el oxígeno formando un grupo hidroxilo, que va a dar lugar al enol, mientras que el doble enlace se constituye entre el carbono del grupo funcional y el carbono alfa. Bien, podemos visualizar la transposición a la que me refería anteriormente de esta manera. Es decir, formación de un doble enlace y migración de un átomo de hidrógeno para enlazarse con el oxígeno formando un grupo hidroxilo. Bien, ahora podemos preguntarnos lo siguiente, y lo sugiero como ejercicio parando un poquito el vídeo. De estos tres compuestos carbonílicos, ¿en cuáles podrá ser posible la tautomería cetoenólica? Bien, pensemos un momentito. Bien, evidentemente solamente podría ser en este caso en el propanal, puesto que es el que tiene hidrógenos en posición alfa. En el caso del benzaldehído no existen, y en el caso del metanal tampoco, puesto que no existe el carbono alfa. Bien, la reacción puede transcurrir mediante catálisis básica o catálisis ácida. En primer lugar, para explicar cómo transcurre mediante catálisis básica, lo que hemos de considerar es que en un primer paso el grupo hidroxilo puede capturar un protón en la posición alfa con respecto al grupo carbonilo, y formándose el anión enolato podemos representar su forma de resonancia, donde la carga negativa la podemos hacer radicar en el átomo de oxígeno. En este momento entonces el agua, actuando como un ácido de Bronsted, puede ceder un protón y dar lugar al enol, al grupo hidroxilo, y regenerar
el grupo hidroxilo, que era el que inicialmente actuaba como catalizador. En el caso de la catálisis ácida, lo que tenemos es el mecanismo habitual de las catálisis ácidas cuando tenemos reacciones en las que interviene el grupo carbonilo. En primer lugar tenemos la protonación del grupo carbonilo, pero a continuación el agua, actuando como base de Bronsted, es capaz de capturar un protón del carbono en alfa y de esa manera constituirse un doble enlace y quedarme formado el grupo hidroxilo, de manera que el agua va a quedar como ion hidronio, que era en definitiva el catalizador que actuaba en la primera etapa. Bien, en general la forma acetónica es mayoritaria, por ejemplo, en este porcentaje, en el caso de la acetona. Fijémonos también en la constante de equilibrio de esta reacción entre el acetaldehído y el enol correspondiente, pero en algunos casos no es así. En algunos casos es la forma enólica la que tiene cierta estabilidad e incluso puede llegar a predominar. Por ejemplo, en las beta-dicetonas, la formación del compuesto enólico correspondiente implica el establecimiento de un sistema conjugado que estabiliza el producto. En el caso de los fenoles todavía es mucho más llamativo, puesto que el fenol esté en forma enólica implica la desaparición de la aromaticidad y de hecho la forma acetónica del fenol es prácticamente inexistente. Bien, en resumen, hemos distinguido las formas cetónica y enólica de un compuesto carbonílico y justificado, en el primer ejercicio que he planteado, la necesidad de que exista un hidrógeno en posición alfa. Hemos visto también que es una reacción que puede estar catalizada en medio básico o medio ácido, viendo en cada caso el mecanismo correspondiente, y también hemos tratado de la mayor o menor estabilidad de la forma enólica y la forma cetónica, viendo que aunque en general la forma cetónica es la más estable, en algunos casos la forma enólica es la más estable.